El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hola, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a este Consúltenos por su Salud. Recuerde que estamos todos los lunes y viernes de 7:30 a 8 de la mañana aquí en el canal UNE, atendiendo todas las inquietudes que ustedes nos dejan a través de nuestro correo electrónico programa citamédica@yahoo.es o las inquietudes que tengan en vivo en nuestra línea 886-9111. Hoy con un programa bastante especial de muchísimo interés para todos ustedes, con un invitado de lujo, conferencista también internacional que actualmente está participando en el Congreso de Infectología que se realiza en la ciudad de Manizales. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Doris Amanda y a nuestro invitado el día de hoy. Doctora Doris, buen día. Muy buenos días, qué bueno estar nuevamente con ustedes y un abrazo muy especial, muy cálido, y nuevamente les recuerdo la importancia de estarnos abrigando en esta nueva temporada de frío. Hoy tenemos al doctor John Rosenberg Donnerfeld. Él es un conferencista de talla mundial quien nos acompaña precisamente en este segundo simposio de infectología que se desarrolla en Manizales. Por lo tanto, la presencia de él es muy importante. Él es especialista en enfermedades tropicales y ya lo tenemos aquí, doctor Rosenberg, qué bueno aquí tenerlo en nuestra ciudad. Esta montaña tan hermosa lo acoge con mucho afecto. Esa es mi primera vez en Manizales y realmente estoy muy agradado de su gente y del lugar. Bueno, ¿quién es el doctor John Rosenberg? Bueno, yo soy un especialista en salud tropical. Trabajo en Sanofi Pasteur como el director de salud pública para la región andina, Centroamérica y el Caribe. Y trabajo principalmente en todos los aspectos de salud pública que están relacionados a las enfermedades que se pueden prevenir por vacunas. Vamos entonces a comenzar hablando de lo que es la influenza, doctor. Influenza, que es esa enfermedad que siempre nos está agobiando, pero que en el año se comporta de una forma diferente, según como la cepa que se esté activando. ¿Qué es la influenza? Efectivamente, la influenza es una enfermedad, yo creo que de las enfermedades que se presentan cada año y de las enfermedades infecciosas de las más importantes que existen. Afectan cerca del 30% de la población mundial. Se estima que existen más de 500,000 a 1,000,000 de muertes cada año alrededor del mundo. Y efectivamente se la ve en los hemisferios norte y sur típicamente durante el invierno. Pero en los países tropicales, entre ellos Colombia, se ve que la influenza tiene varios picos a través del año. Cada año circulan diferentes tipos de virus de influenza, a pesar de que la enfermedad desde el aspecto clínico sea la misma, es producida por un virus cambiante y que cambia cada año. Por eso es que es necesario hacer una vigilancia de estos virus y poder saber qué es lo que está circulando para que la Organización Mundial para la Salud pueda recomendar una vacuna que esté de acuerdo a lo que está circulando y se pueda prevenir. Entonces, además de ello, muy importante, la enfermedad de influenza, a pesar de ser una enfermedad que produce altas tasas de mortalidad, altas tasas de hospitalización, es una enfermedad prevenible. Doctor, ¿cuántas veces usted nos menciona que en el año ya hay varios picos, inclusive más aquí en Colombia, que es un país tropical? ¿En qué épocas más o menos se presentan estos picos durante el año de influenza? En los países tropicales principalmente los picos están relacionados con la época lluviosa. El comportamiento de las cepas que circulan en Colombia es el comportamiento del hemisferio sur. Por lo tanto, se ve el primer pico aproximadamente marzo, abril y mayo, y hay un gran pico cuando los colegios de hemisferio norte cambian, que es a finales de julio, y por último hay un nuevo pico más en diciembre. Esto es por decir que los 3 picos, pero si es que vemos cómo se comporta desde el punto de vista epidemiológico, si vemos las curvas de los picos que se presentan de esta enfermedad a lo largo del tiempo, uno puede ver que en los países tropicales hay años en donde puede haber 5 picos, hay años donde puede haber picos a lo largo de todo el año, como se vio en el 2009 con la pandemia de influenza, todo el año hubo influenza.
o también se puede ver los 3 picos clásicos que se ven en los países andinos. Bueno, vamos a hablar acerca de cómo es la manifestación clínica de la influenza. Cuando el paciente llega a nuestra consulta, debemos sospechar que ese paciente tiene influenza. Hay algo que es importante diferenciar, que la enfermedad de influenza no es el resfriado común. El resfriado común es una entidad que es similar al virus de la enfermedad producida por influenza, pero no lo es. Cuando digo esto es porque influenza es una enfermedad que se caracteriza por tener fiebre alta y postración. Postración es lo más importante que se ve en influenza, que a diferencia del resfriado común no se ve que la persona se postre. Más se puede presentar la coriza nasal o el lagrimeo nasal, el dolor de cabeza, el dolor muscular, articular, la fiebre, y si es que vemos la entidad como influenza en las personas de riesgo, y cuando digo de riesgo, existen personas que cuando tienen influenza tienen más riesgo de tener complicaciones. Y eso es lo más importante de influenza. ¿Por qué? Hoy existen estudios cuando se observa en entidades de cuidado intensivo, en donde hay pacientes que están hospitalizados por neumonía o por patología cardíaca o por patología del aparato nervioso, se ve que la base del iceberg o la infección inicial fue influenza. Entonces, influenza es el gatillo de una enfermedad o de complicaciones que son más importantes. Y cuando vamos a ver la mortalidad de los pacientes de influenza, el mayor grupo de muertes por influenza son aquellos individuos que tienen enfermedades crónicas, como diabetes o lupus o enfermedad de colágeno, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades respiratorias, EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se ve entre los fumadores. Y si es que vamos a ver cuál es la primera causa de mortalidad en los individuos mayores de 65 años, son las infecciones respiratorias altas y por lo general gatilladas por un virus de influenza. Por eso es la gran importancia de prevenir esta enfermedad. Mayores de 65 años sobre todo. Entre los grupos de riesgo que la Organización Mundial para la Salud señala que deben ser vacunados son los niños menores de 5 años, porque son los individuos que más se hospitalizan, son los individuos que tienen el virus por más tiempo y son los que transmiten el virus al resto de la familia, los mayores de 65 años de edad, los individuos con enfermedades crónicas, como señalamos hace un momento, los obesos y las embarazadas. Y alguien muy importante que debe vacunarse es todo el personal de salud. El personal de salud es quien ve a todos estos pacientes de riesgo y él es responsable en muchas ocasiones por trabajar en un medio hospitalario de transmitir el virus de influenza a sus pacientes. Pero además de eso, una indicación, y esta es la indicación de la Organización Mundial para la Salud, en Estados Unidos la indicación de vacunación de influenza es universal, de los niños de los 6 meses de edad en adelante, simplemente porque todo es un ciclo vicioso y se transmiten unos individuos a otros. Por otro lado, los individuos que no mencionamos como individuos de riesgo inicialmente, que son los individuos que están en la etapa productiva de su vida, cuando tienen influenza tienen un ausentismo laboral importante. Cuando digo importante es porque la enfermedad de influenza produce el reposo obligatorio en cama por la discapacidad que produce la enfermedad, que va de 1 a 2 semanas, pero después de eso hay 2 semanas en cual la persona no tiene todas sus capacidades de desarrollo, de productividad mental y está como que no estuviese ahí, por lo tanto eso también es un costo indirecto dentro del costo de influenza. Hoy se sabe que los costos indirectos, porque hay costos directos de influenza y los indirectos. Los directos de influenza son ir al médico o atender la hospitalización o atender la enfermedad con medicamentos. Laboral. Es el ausentismo laboral y lo que este representa. Hay estudios en donde se observa que los costos indirectos de la influenza aproximadamente son 10 veces superior a los directos. Y cuando uno piensa en los directos es una enfermedad dramática que produce hospitalización, que en ciertos casos produce mortalidad, que produce ausentismo laboral, pero el costo que no se ve es muchísimo más alto. Doctor John, estamos hablando aquí de estas manifestaciones y de que hay que vacunarse en estas personas de riesgo.
¿cuánto es lo que dura la vacuna y con qué periodicidad, por ejemplo, se puede uno vacunar o las personas que están de riesgo contra la influenza? Más importante que mirar cuánto dura la vacuna, es importante el volver a lo que habíamos dicho inicialmente. El virus muta constantemente y muta cada año. Es posible que una vacuna pueda durar en su inmunidad más allá que un año, aunque por lo general, en el caso de las vacunas de influenza, la inmunidad otorgada por la vacuna es de un año o menos. Pero el virus muta cada año, por lo tanto, es importante que un individuo se vacune tan pronto haya la vacuna de la cepa del próximo año. Efectivamente, como en el caso de Colombia, los picos de influenza se observan a lo largo de todo año, los programas de inmunización vacunan a lo largo del año. Pero es importante el que se pueda, si es que uno tiene la oportunidad de vacunarse antes de que empiece la temporada o tan pronto exista la vacuna. Eso quiere decir, si un individuo se vacunó al final de una temporada, en el mes de octubre, y llega la nueva vacuna en el próximo año, en el mes de marzo o abril, debería vacunarse tan pronto la vacuna llegue. Ya estamos en este momento preciso en la llegada. Estamos por iniciar justamente la nueva temporada, y las vacunas de influenza para la nueva temporada estarán listas al final de este mes o el próximo mes, y eso depende principalmente de cuándo la Organización Mundial para la Salud libere las cepas para que los laboratorios la puedan fabricar. O sea que vamos a estar muy atentos porque ya va a comenzar la nueva época de vacunación. Nosotros allí, las personas quienes asisten a las EPS diferentes, a la consulta particular, vamos a estar consultando al médico para cuándo es que me debo vacunar, para cuándo es que mi abuelito se debe vacunar, para cuándo es que mi papá se debe vacunar. Por ejemplo, el doctor Juan Carlos tiene un lugar donde se atienden personas adultas mayores. Allí esa sería una norma, que en los lugares donde haya personas con cierto tipo de grado de vulnerabilidad se vacunasen, ¿sí? Lo mismo las personas quienes asisten a las personas que están en este lugar. Este es un llamado de atención pues para que estemos muy atentos, porque ya van a llegar las cepas liberadas por la Organización Mundial de la Salud para que nos podamos vacunar y tengamos una cobertura para todo el año prácticamente. A mí me parece, doctora Doris, lo que tú estás diciendo muy importante, y precisamente este programa se trata de eso, de prevención. Por eso el mensaje que les queremos llevar a ustedes hoy, los televidentes que nos están viendo, esa gran audiencia, es que comiencen ya a visitar a su médico, a preguntar por su vacuna de influenza. Estos pacientes de riesgo que nos ha dicho el doctor John Rosenberg el día de hoy deben acudir a su EPS, consultar a su médico y mirar cómo va a ser ese plan de vacunación para esta próxima temporada y evitar todos estos riesgos que trae la enfermedad por el virus de la influenza. Todas estas personas deben acudir, porque es que a veces la gente es como perezosita para ir, o cree que de pronto no le para las suficientes bolas a este proceso de vacunación, pero después resultan llamando porque tienen complicaciones de esta enfermedad. Así que a preguntar nuevamente, y si ustedes están muy tranquilos en su casa, pues entonces comienza a decir, bueno, mi papá, mi mamá o la persona con la que yo convivo tiene uno de estos factores de riesgo que hemos mencionado, pues entonces vamos a ir a nuestra EPS a preguntar por esta vacunación. Doctor Rosenberg, vamos a hablar entonces acerca de las complicaciones. ¿Qué son las complicaciones y cuáles son las complicaciones a las que nos puede llevar? Como habíamos dicho inicialmente, principalmente las complicaciones de influenza son, por un lado, las sobreinfecciones bacterianas, y en las sobreinfecciones bacterianas están la neumonía, que es una causa importante de mortalidad. Pero, por otro lado, está la descompensación de las enfermedades de base. Por ejemplo, en los individuos asmáticos se ha observado que cuando se les vacuna se puede tener una efectividad de la vacuna y puede disminuir los ataques de asma en un 56%. Recordemos que los asmáticos, cuando entran en sus crisis, existe una mayor producción de moco. Esta mayor producción de moco favorece a que pueda haber sobreinfecciones bacterianas y tener complicaciones. En el caso de los diabéticos, un diabético tiene 4 veces más chance de ser hospitalizado que un individuo que está bien.
o tiene 96 veces más chance de poder tener una patología o un problema dentro del hospital que le lleve a la muerte. Entonces, cuando yo voy a hablar de las complicaciones de influenza, principalmente son aquellas descompensaciones de base de enfermedades, como son la diabetes, como son aquellos individuos que tienen patologías cardíacas. ¿Por qué? Porque si observamos los picos de mortalidad por infarto agudo al miocardio o los picos de mortalidad por accidentes cerebrovasculares que se dan en estudios realizados en Estados Unidos y Europa, coinciden que el pico de mortalidad por esta enfermedad coincide con el pico de influenza. Entonces, antes uno no tenía estos mitos que hoy en día existen, en donde uno dice, yo no tengo que vacunarme porque a mí no me da influenza, o yo no tengo que vacunarme porque yo no tengo problemas. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles son todos esos mitos que la gente tiene de la influenza y de su vacunación? Hay varios mitos sobre la influenza. Una es alrededor de la vacunación. Y cuando es alrededor de la vacunación, muchos piensan que cuando se vacunan pueden desarrollar la enfermedad. El hecho es de que las vacunas de influenza son vacunas inactivadas y son vacunas que no producen enfermedad. El hecho es de que los individuos se están vacunando cuando los picos de influenza están iniciándose. Entonces, muy posiblemente pueden estar cultivando o estar en el proceso de que les dé una influenza. Y una vacuna de influenza es efectiva normalmente 14 días después. Además de ello, como habíamos dicho inicialmente, se puede confundir en una fase inicial influenza con un resfriado común. Y muy posiblemente desarrollan resfriado común y asocian a las vacunas de influenza. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que la vacuna, yo soy alérgico y no me podría vacunar. Las vacunas de influenza son desarrolladas en huevos y esa es la única contraindicación. Aquellos individuos que tienen una alergia real a las proteínas del huevo no se podrían vacunar contra influenza. La otra es que piensan que las vacunas de influenza podrían desarrollar síndromes neurológicos como el de Guillain-Barré, pero sucede que el virus de la influenza es el responsable de que se produzca el síndrome de Guillain-Barré. O sea, el que abre la puerta. El que abre la puerta para que se produzca. Entonces, por ello es importante que se vacunen estos individuos para que no disminuya el riesgo del síndrome de Guillain-Barré. Dentro de los mitos, también existe el que yo soy un individuo sano y no debo vacunarme. Todos tenemos el riesgo de que podamos contagiarnos con el virus de la influenza. Ninguno de nosotros estamos exentos de ello. El hecho de que nos dé influenza y estemos 2 semanas en cama y no nos muramos, no quiere decir que podamos desarrollar a través del tiempo enfermedades o podamos dar la cabida a que entren bacterias y que tengamos sobreinfecciones bacterianas. Entonces, por ello, todas las medidas que llevan hacia la vacunación de influenza son medidas que previenen hospitalización, previenen mortalidad y más allá aumentan la productividad de un individuo. Y dentro del conocimiento de la influenza, la vigilancia que hace la Organización Mundial para la Salud, también ha observado que hoy en día están circulando nuevos virus de influenza y están recomendando que se fabriquen vacunas que sean de una nueva generación, a diferencia de las anteriores. Hoy en día todavía se utilizan las vacunas trivalentes, y cuando digo trivalentes son vacunas que protegen para el virus AH3, para el virus AH1 y para el virus B, pero hoy se ve que están circulando otros serotipos de B. Y por ello la Organización Mundial para la Salud ha recomendado ya que se empiecen a incorporar nuevas vacunas que son llamadas cuadrivalentes. En Colombia, en el sistema de vacunación en el área pública todavía no se tienen este tipo de vacuna para ninguno de los países en América Latina. Seguramente esto se empezará a ver el próximo año. Pero a nivel privado, estas vacunas cuadrivalentes ya se las pueden encontrar en Colombia a partir de este año. La polivalencia que tienen cierto tipo de vacunas, esa es una pregunta que me han hecho varios colegas. La polivalencia que tienen muchas de las vacunas
no afecta el grado de inmunidad que cada una de ellas pueda llegar a desarrollar. Dentro de los desarrollos clínicos de las vacunas, justamente se observa si es que existe la posibilidad de que al tener muchas polivalencias podrían tener algún efecto en el cual haya interferencia entre una y otra. Las vacunas que tienen muchos componentes son vacunas que han ido durante estudios clínicos y que se ha verificado que no existe esta interferencia. Pero por otro lado, recordemos que las vacunas de hoy en día son vacunas ultra purificadas, en donde se tienen solo las partes que producen la inmunidad o la protección para el individuo. Por lo tanto, son vacunas que utilizan menos cantidad de antígenos y producen un mayor rango de cobertura para prevenir la enfermedad. Dirán los pacientes, doctora Doris, que a mí ya me dio la influenza, ¿yo para qué me vacuno? De este año. Justamente el virus de la influenza cambia y no está circulando un solo serotipo, y por eso es que vemos que las enfermedades respiratorias asociadas a influenza en países tropicales como Colombia, un individuo puede tener influenza más de una vez por año. Y cuando nosotros vamos a observar cómo se comporta este virus, encontramos que no todos los picos están todos los virus circulando. Durante los varios picos que encontramos en los países tropicales, encontramos que en el primer pico puede circular el AH3N2, en el siguiente pico empieza a circular el AH1 y después empiezan a circular los B. Entonces, si a mí me dio influenza una vez este año, posiblemente pueda volver a tener influenza por otro virus. Las vacunas protegen contra la mayor cantidad de virus que circulan, pero por otro lado, los virus mutan. Por lo tanto, si yo me vacuné este año, necesariamente tengo que vacunarme el próximo año. Así pues, que si le dio, pues se tiene que vacunar, no solamente para protegerse de las otras cepas de virus, sino también pues para evitar que se contagie pues por algún tipo de estas enfermedades. Doctor, y dentro del tratamiento, ya cuando la influenza le ha dado o a la persona o está en vigencia de su enfermedad, ¿qué se debe hacer o qué medidas generales se deben hacer? Hay, para las influencias que llevan a los pacientes a patologías de enfermedad respiratoria alta o baja graves, se deberían utilizar medicamentos antivirales. Estos medicamentos antivirales sirven para disminuir los síntomas y acortar la enfermedad. Pero vuelvo y a hacer hincapié que deben ser utilizados únicamente en pacientes que tienen influenza y que tienen una patología que es grave. Doctor, perdón, tenemos una pregunta. Una llamada. Buenos Buen día. días. ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. Felicitarlos por el programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces quería preguntarle al doctor. Yo soy un paciente de 66 años, con todos los riesgos. Tengo EPOC, asma y alergias en las alergias. Pues ya me aplicaron la influenza, pues me la aplicó cada año. El neumólogo me la recomienda. Quería preguntarle al doctor ¿cómo es que se llama la otra? La otra vacuna. De neumococo. El neumococo. ¿El neumococo es una única dosis o es cada cuánto que se aplica? Ok, la vacuna de neumococo que se aplica, y es una pregunta muy importante, la vacuna de neumococo que se aplica en los individuos de la tercera edad, por lo general en nuestro país, es la vacuna neumocócica de 23 componentes. Esta vacuna se debe aplicar una dosis a los 65 años y posteriormente se debería aplicar una nueva dosis 5 años después. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta de la televidente, se debería vacunar únicamente una vez cuando cumplió los 65 y volver a vacunar 5 años después. Idealmente se debería vacunar la vacuna de neumococo conjuntamente con la vacuna de influenza. Se ha demostrado que al vacunar las dos vacunas juntas hay un efecto potenciador en lo que se refiere a protección contra estas enfermedades. Doctor, tenemos que aprovechar un minuto para que hagamos un pequeño paralelo entre lo que son el virus del chikungunya y el dengue, por favor. Bueno, cuando nos referimos a estos virus, sucede que si miramos a nuestro alrededor y vemos lo que pasa
en los últimos años estamos en países tropicales, y en los países tropicales nos hemos acostumbrado a mirar el dengue hacia atrás como una enfermedad muy importante. Pero en el último año, es más, desde el 2014, empezamos a oír que el virus del chikungunya aterrizó en Colombia. Los primeros casos que se reportaron fueron casos que vinieron de República Dominicana, de Venezuela, y 2 casos que vinieron de Puerto Rico. Pocas semanas después hubieron cientos de casos. El hecho es la diferencia entre el virus del chikungunya y el virus del dengue dentro del aspecto clínico podrían ser algo similares. Existe una gran diferencia con el virus del chikungunya, y el virus del chikungunya es un virus que produce un cuadro clínico en el cual hay una artralgia o dolores articulares tan severos que pueden ser dolores que pueden durar o semanas o meses, o inclusive ha habido casos en donde se ve esta artralgia o esta artritis por algunos años. Bueno, doctor, hemos llegado al fin de este programa nos corre aquí. tan maravilloso. Les recuerdo que soy Doris Amanda Henao Serna, su médica cirujana colposcopista. Mi celular 310-3900-856. Recuerden que debemos hidratarnos bien. Naos es una excelente opción, y les recuerdo que ahorita que estamos en el simposio de infectología, asistamos a él. Un feliz fin de semana y gracias al doctor John Rosenberg. Hemos llegado al final de este Consúltenos por su Salud. Les damos los agradecimientos a ustedes por estar ahí siempre tan pendientes de nosotros. Al doctor John Rosenberg, este gran conferencista e invitado de lujo que tuvimos el día de hoy, muchísimas gracias. Y a todos ustedes un feliz fin de semana. Nos vemos, este fin de semana es puente, o sea que nos vemos el próximo viernes.